Buen día, mi nombre es David Gustavo Martínez Martínez, soy estudiante de la carrera en Ingeniería en Logística y Transporte de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de México. Vengo presentando mi actividad número 1 de la unidad número 2 de la materia normativa aduanera del séptimo semestre. La profesora facilitadora es la licenciada Surisadai Cruz Jain y, como lo pueden ver en la presentación, esta actividad denominada Video de Regímenes Aduaneros, pues vamos a conocer más sobre los regímenes aduaneros. Comenzamos con la definición de qué es un régimen aduanero. Son un conjunto de operaciones orientadas a dar un destino aduanero específico a una mercancía, en base a la declaración del interesado, en base a la declaración que el interesado presente, es decir, en base a la declaración o a la información que nosotros como interesados para importar o exportar mercancía le presentemos a la aduana. Todas las mercancías que entran o salen del país necesitan destinarse a un régimen aduanero a través de un documento oficial en el que se especifica el destino que se pretende dar a dicha mercancía. De acuerdo a la ley aduanera, en su artículo 191, los agentes y apoderados aduanales señalarán en el pedimento, ese es el documento del que hablábamos, el régimen aduanero que solicitan para la mercancía y manifestarán bajo protesta decir verdad del cumplimiento de las obligaciones y formalidades inherentes al mismo, incluyendo el pago de las cuotas compensatorias. En México, de acuerdo al artículo 90 de la ley aduanera, existen 6 diferentes tipos de regímenes aduaneros. Artículo 90, ley aduanera. Las mercancías que se introduzcan al territorio nacional o se extraigan del mismo podrán ser destinadas a alguno de los regímenes aduaneros siguientes. Tenemos los definitivos, temporales, de exportación, depósito fiscal, tránsito de mercancías, elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado. Régimen aduanero definitivo. Este se divide en dos tipos. Comenzamos con el de importación. Se entiende por régimen de importación definitiva la entrada de mercancías de procedencia extranjera para permanecer en el territorio nacional por tiempo ilimitado. Supuestamente esto de acuerdo a la ley aduanera. El de exportación. El régimen de exportación definitiva consiste en la salida de mercancías del territorio nacional para permanecer en el extranjero por tiempo ilimitado. Esta definición del régimen aduanero definitivo de exportación es retomada de la ley aduanera. Continuamos con el régimen aduanero temporal. Este, de igual manera, se divide en dos tipos. El régimen aduanero de importación temporal, de acuerdo al artículo 106 de la ley aduanera, se entiende por régimen de importación temporal la entrada al país de mercancía para permanecer en él por el tiempo limitado y con una finalidad específica, siempre que retorne al extranjero en el mismo estado en el que ingresó, por diferentes tipos de plazos. Esto puede ser para la elaboración, para la transformación o reparación de programas de maquila o de exportación. El régimen aduanero de exportación temporal, este se entiende por régimen de exportación temporal para retornar al país en el mismo estado la salida de las mercancías nacionales o nacionalizadas para permanecer en el extranjero por tiempo limitado y con una finalidad específica, siempre que retornen del extranjero sin modificación alguna. Esto de acuerdo al artículo 115 de la ley aduanera, para la elaboración, transformación o reparación. Continuamos con el régimen de depósito fiscal. Este consiste en el almacenamiento de mercancías de procedencia extranjera o nacional en almacenes generales de depósito que puedan presentar este servicio en los términos de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, y además sean autorizados para ello por las autoridades aduaneras, acorde al artículo 119 de la Ley Aduanera.
Adicionalmente, según el artículo 120 de la misma ley aduanera, las mercancías en depósito fiscal podrán retirarse del lugar de almacenamiento para importarse definitivamente si son de procedencia extranjera, exportarse definitivamente si son de procedencia nacional, retornarse al extranjero las de esa procedencia o reincorporarse al mercado las de origen nacional, cuando los beneficiarios se desistan de este régimen. Por último, importarse temporalmente por maquiladoras o por empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía. Régimen de tránsito de mercancías. Se considera que el tránsito de mercancías es interno cuando se realice conforme a algunos de los siguientes supuestos. La aduana de entrada envíe las mercancías de procedencia extranjera a la aduana que se encargará del despacho para su importación. La aduana de despacho envíe las mercancías nacionales o nacionalizadas a la aduana de salida para su exportación. La aduana de despacho envíe las mercancías importadas temporalmente en programas de maquila o de exportación a la aduana de salida para su retorno al extranjero, esto de acorde al artículo 125 de la ley aduanera. Régimen de tránsito internacional. Se considera que el tránsito de mercancías es internacional cuando se realice conforme a alguno de los siguientes supuestos. La aduana de entrada envía a la aduana de salida las mercancías de procedencia extranjera que lleguen al territorio nacional con destino al extranjero. Las mercancías nacionales o nacionalizadas se trasladan por el territorio extranjero para su reingreso al territorio nacional. Artículo 130 de la ley aduanera. El tránsito aduanero, como se ha citado, puede ser interno o internacional, como lo observamos en las características del régimen aduanero de tránsito de mercancías. Régimen de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado. Este consiste en la introducción de mercancías extranjeras o nacionales a dichos recintos para su elaboración, transformación o reparación, para ser retornados al extranjero o para ser exportados respectivamente. La introducción de mercancías extranjeras bajo este régimen se sujetará al pago de impuestos general de importación en el caso previsto en el artículo 63A de esta ley, de la ley aduanera, y de las cuotas compensatorias aplicables a este régimen. El impuesto general de importación se deberá determinar al destinar las mercancías a este régimen. Artículo 135 de la ley aduanera. Régimen de recinto fiscalizado estratégico. Este es el régimen en el cual el importador pone su mercancía extranjera o nacional por tiempo limitado en estos recintos fiscales estratégicos para que sean transformadas, reparadas, distribuidas, vendidas, exhibidas, custodiadas, almacenadas o manejadas. Ahora hablaremos del impacto de los regímenes aduaneros en la logística internacional. Los regímenes aduaneros son de suma importancia en la logística internacional, ya que aportan a la economía de las industrias nacionales e internacionales, así como a los gobiernos, de igual manera nacionales e internacionales. Esto debido a que si se cuenta con despachos aduaneros más eficientes, las industrias nacionales e internacionales tendrán grandes participaciones en el comercio exterior. Si los regímenes aduaneros son simples y rentables, el comercio y la logística internacional tendrán grandes beneficios. En esta actualidad, donde el incremento de mercancías en las fronteras ha incrementado gradualmente debido a la globalización, es por ello que la correcta ejecución y administración de los regímenes permitirá una logística internacional más competitiva y eficiente. Bueno, con esto llegamos al final de nuestro video. Espero les haya ayudado y les sirva. Un gusto. Saludos.